¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este canal de entrevistas. Póngale el pulgar arriba, suscríbase, por supuesto. Y vamos a hablar nuevamente de políticos. Esta semana hemos platicado con ustedes del tema Michoacán y dentro de todo, el personaje del cual vamos a hablar también está en ese entorno. ¿Por qué? Porque él se ha dicho como productor aguacatero. Él proviene precisamente de Michoacán, de donde hay una clase política conservadora emanada del Partido Acción Nacional, y es un personaje como Marco Cortés. Hay un trabajo excepcional, como siempre, de Froggy, al que le recomiendo de verdad que le entre, de mi querido Rodrigo Gutiérrez, con el que voy a tener el honor de platicar, y que nos habla de una propiedad muy particular de Marco Cortés. Mi querido Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo para ti y para toda tu audiencia. Oye, pues comenzaría por ahí, querido amigo. A ver, Marco Cortés. ¿Qué sabemos, qué conocemos de Marco Cortés en esta ocasión? Pues mira, como tú bien mencionas, en Freud publicamos una investigación en la que evidenciamos cómo ha crecido exponencialmente el patrimonio inmobiliario de Marco Cortés, que como tú bien sabes es actualmente senador de la República, pero ha sido más conocido por haber sido presidente nacional del PAN del 2018 al 2024, ¿no? Unas épocas oscurísimas para el panismo, que no se ha cansado de perder y perder y perder elecciones bajo su dirigencia, ¿no? Pasaron, por ejemplo, de tener 12 gubernaturas a tener 6 actualmente, de las cuales 4 son compartidas con el PRI y con el PRD, no, del PRD, ¿no? Imagínate. También redujeron en cantidades importantes su presencia en el Congreso. Y por si fuera poco, el año pasado, en su último año como presidente nacional del PAN, el PAN registró el peor resultado en su historia en cuanto a elecciones presidenciales se Ujú. refiere, ¿no? O por lo menos desde que hay democracia en este país, ¿no? Que ya es decir bastante, ¿no? Entonces, es este personaje el que protagoniza esta investigación, que forma parte de un capítulo de esta sección que ha sido muy bien recibida por los lectores de Freud, que se llama Exponiendo el patrimonio de políticos. Y bueno, resulta que Marco Cortés lo único que hizo crecer en todo este tiempo fue su patrimonio. Este reportaje hace dos revelaciones. La primera, que Marco Cortés duplicó el valor de su patrimonio durante su paso justamente por la dirigencia nacional del PAN. Y por si fuera poco, Ujú. si no le fuera suficiente además, hace unos meses compró un departamento de medio millón de euros, no, no pesos, euros, que de acuerdo al tipo de cambio de aquel entonces son más de 12 millones de pesos. Y lo peor de todo este asunto es que lo pagó al contado, ¿no? Esa es parte de las dos grandes revelaciones de esta última investigación de Freud MX. ¿Cómo llegas a esas conclusiones, querido Rodrigo? O sea, ¿cómo fuiste investigando? ¿Con qué lo fuiste documentando? Pues mira, esta información viene de dos documentos, que son las dos declaraciones patrimoniales que Marco Cortés ha presentado desde que llegó al Senado de la República. Tú cuando eres funcionario público tienes la Ujú. obligación de presentar tus declaraciones patrimoniales. La primera a los meses, semanas de haber tomado la posesión del cargo, y después cada mayo, en mayo de cada año. Entonces, él toma posesión en septiembre, si no me recuerdo, septiembre, octubre del 2024 como senador de la República, y ahí presenta su primera declaración, donde evidencia primero este patrimonio que creció al doble durante su paso por la presidencia nacional del PAN. Luego, en mayo, publica una segunda declaración patrimonial actualizada en la que añade este departamento, que lo compra a principios de año, en el 2 de enero del 2025. Es un departamento de poco más de 100 metros cuadrados de construcción en un terreno de más de 50 metros cuadrados que compra en un valor de 565.000 euros, que de acuerdo al tipo de cambio de principios de año, de acuerdo con Banjico, es un poco más de 12 millones de pesos. Y te digo, lo compra al contado, que es lo más grave. En torno a este patrimonio, a esta casa en particular, nosotros por días buscamos a Marco Cortés, buscamos a su gente, tuvimos contacto con dos personas del Senado que están en el PAN, nos dijeron que sí nos iban a responder de nuestros cuestionamientos particularmente sobre este departamento, porque al ser comprado en euros, pues, ¿qué es lo que te dice la lógica, Jesús? Que la compró fuera del país, que la Claro. compró en Europa, muy probablemente en España, donde tanto les gusta a la gente de la oposición hacer su patrimonio.
Pero nosotros no teníamos ese dato confirmado, entonces no podíamos decir que el patrimonio, o no podemos decir a la fecha que el patrimonio está en Europa porque no tenemos ese dato. La lógica nos dice que sí. Nosotros buscando a la gente de Marco Cortés, pues no nos respondió, lamentablemente. Primero nos recibieron los mensajes, nos dijeron que sí, les dimos fecha límite para que nos respondieran. Nunca nos respondieron. Publicamos esta investigación también en el contexto del tema que comentas de Michoacán, del lamentable asesinato del alcalde. Entonces, eh, en todo este caso, pues él también tiene un poco, que como tú dices, contexto, ¿no? Por parte de Michoacán, de que él es michoacano. Y en lugar de respondernos, ya cuando publicamos esta investigación, pues resultamos que nos bloquea en redes sociales, ¿no? Nos bloqueó a mí, a mi cuenta personal de Twitter, Rodrigo-Skelter, y a la cuenta de Froye, la cuenta oficial de Froye, nos bloquea y nos da hace razón a este tema, ¿no? Y que también, para decirlo un poco de contexto para tus seguidores, para los que nos ven, en la historia de Froyi, solamente dos políticos nos han bloqueado por alguno de estos temas en redes sociales, nos han hecho razón. La primera, Sandra Cuevas, que para ver qué tipo de personaje es, pues ya todos lo conocemos, ¿no? Y ahora Marco Cortés, ¿no? Que es lamentable el tipo de políticos de oposición que tenemos en este momento. Oye, y sí, esto es algo preocupante, porque a final de cuentas él es un legislador. Él Claro. tendría que, él no puede bloquear a nadie, hasta donde yo lo entiendo. Y como tal, pues, ¿qué escondes? ¿Qué escondes? Porque al final de cuentas estoy viendo la investigación en la cuenta de X de Froyi MX, arroba Froyi-MX, para la gente que no lo sigue, lo siga. Y está perfectamente documentada con los datos, con los documentos precisos, en donde hay toda una tendencia de Marco Cortés de ir incrementando su patrimonio. Estamos hablando incluso de 7 propiedades que en 2018 ustedes plantean lo que ya me decías, 8 millones de pesos, 3 departamentos, un terreno, un local, una cabaña. Pero aquí el problema es, como bien señalas, 4 años después, pues lo duplica, llegar a 19 millones de pesos, ¿no? Comprando inmuebles, y ahí es donde siempre te preguntas, pues, ¿de dónde salió la lana? O sea, estoy de acuerdo que él sea empresario, estoy de acuerdo que sea aguacatero, y estoy de acuerdo que no se dedica exclusivamente a la política, pero a final de cuentas ya llegamos a un punto, y tú lo sabes mucho mejor que yo, que tú eres periodista de investigación. Ya no se trata solamente de presentar lo que tengo, sino que me tienes que explicar, como funcionario público, me tienes que explicar cómo llegaste a tener lo que tienes, porque en muchas ocasiones es donde se desvirtúa todo. Sí, claro, y más, por ejemplo, en el caso de Marco Cortés, en sus declaraciones, declaraciones patrimoniales que él presenta como senador, no reporta ingresos privados. Sus únicos ingresos es su sueldo como senador, que es poco más de 100,000 pesos, 100,009, 100,010 pesos, 100,000, 110,000 pesos, ¿no? O sea, que es lo que ellos reciben como sueldo, como senadores, ¿no? Entonces, no registra ingresos privados, y también hay que decirlo algo muy importante: de 2018 al 2024 hay una laguna de opacidad de Marco Cortés. ¿Por qué? Bueno, él, antes de ser presidente nacional del PAN, pues pasó como diputado 2 veces, también fue senador, fue candidato a presidente municipal de Morelia, donde no logra ganar. También termina trabajando ahí en campañas presidenciales para ser presidente del PAN dentro del partido, ¿no? Entonces llega como presidente del PAN en 2018, y desde 2018 a 2024 hay una total opacidad, porque en las obligaciones de transparencia, a los partidos políticos, las dirigencias de los partidos políticos no entran como la obligación de presentar tu declaración patrimonial. Entonces, él nos presenta la declaración patrimonial del 2024. Entonces, ahí es ahí donde nosotros podemos tener el registro. Entonces, él en 2024 tenía esas casas, perdón, esas propiedades, terrenos, cabañas, casas, departamentos, locales, todo eso propiedades, ¿no? Pero durante todo ese tiempo, de 2018 a 2024, él pudo haber comprado, vendido, cedido, donado, regalado, cambiado de propietario a su familia, lo que sea, sin fin de propiedades, sin que nosotros realmente lo sepamos. Nosotros tenemos el conteo a partir del 2024, y es lo que él nos quiere decir, porque también es muy cierto. En estas declaraciones patrimoniales, los políticos tienen la oportunidad de decir qué quieren publicar y qué no. Por ejemplo, en este caso particular de Marco Cortés, en la parte final donde viene el conflicto de interés en este documento, debería de poner las empresas de las que él es socio o accionista, propietario, fundador, lo que sea. Y no pone nada, tiene el tablero vacío. Y como tú bien dices, él ha dicho públicamente
que es un empresario aguacatero de Michoacán. Y de hecho, si buscas su nombre en el registro público del comercio, aparecen por lo menos 5 empresas de las que él forma parte. Y estas 5 empresas tampoco están en la declaración patrimonial y tampoco evidencia ingresos, ¿no? Entonces es aún más la opacidad en torno a todo este caso. Sí, que como bien señalas, y esto me llama mucho la atención, mi querido Rodrigo, mucho, porque no estamos hablando de cualquier político, estamos hablando de un político que ha tenido, como ya lo definiste magistralmente, diversos cargos, diversos puestos, un personaje que ha estado en el foco mediático, un personaje que evidenció un trato corrupto con Alejandro Moreno, normalizándolo diciendo que era porque era muy transparente, pero normalizando el uso de notarías o normalizando la repartición de notarías y demás. Y eso ya te lleva a pensar incluso en la ética del político, te lleva a pensar en un comportamiento y en un manejo ético de sus propiedades, de sus ingresos. Y sobre todo cuando estás enarbolando un discurso en ese marco, no por justificar que del otro lado no haya corrupción, porque también la hay, pero en este caso concreto, si tú vas a lanzarte de esta forma, pues tendrías que ser muy claro y muy transparente, ¿no? Para poder justificar tus argumentos. Y cuando vienen este tipo de trabajos como el tuyo, que, insisto, muy recomendables, pues entonces es la posibilidad que tendrían de decirnos, aquí están mis propiedades, pero siguen sin, como ahorita este dato que das, pues dicen lo que quieren decir, pueden presentar lo que quieran presentar, pero el hecho de que no sepamos, porque mucha gente no sabía esto de las 5 empresas donde está metido, ¿no? Como tal, incluso muchos nos enteramos o se enteraron a raíz de que él dijo que era aguacatero, pero prácticamente nadie tenía en la lógica a un Marco Cortés involucrado en ese tipo de intereses. Sí, y es que esta labor que hacemos no solamente yo, sino varios periodistas de revisar declaraciones patrimoniales de los políticos es muy benévola. ¿Por qué? Porque, como te decía, los políticos deciden qué hacerse público. Estas declaraciones patrimoniales, como tal, con todos los datos precisos, cada peso, cada patrimonio, cada bien, cada vehículo, cada empresa, cada préstamo, incluso cada cuenta bancaria, está abiertamente en el sistema de Contraloría de cada dependencia, ¿no? Ellos lo tienen todo. Y es a partir de ahí en que a partir, vaya la repetición, de lo que solicitan los funcionarios, se publica ciertas partes. Me acuerdo mucho durante el gobierno de Peña, que tú te metías a Declaranet a ver las declaraciones patrimoniales, veías declaraciones patrimoniales de 2 páginas. ¿Por qué? Porque nada más venían los datos curriculares del funcionario y después decía una leyenda que se decía este funcionario de este servidor público no autorizó que se publicara el contenido de su patrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, tú dirás, entonces, ¿de qué sirve? La Contraloría de cada dependencia tiene la obligación de hacer una revisión de este patrimonio y ver que realmente coincida con lo que gana, con lo que dice ganar cada político, pero estas prácticas realmente son muy escasas y de hecho se hacen mucho al azar, donde las Contralorías revisan al azar el patrimonio de los funcionarios, regularmente de nivel medio, de nivel bajo, y es donde empiezan a aventar sanciones. Pero no es una práctica generalizada en la que revisen todas las declaraciones patrimoniales. Pero eso es importante que estas sean públicas, que las podamos ver nosotros y que podamos exponer este tipo de casos. Ahora, en el caso también particular de Marco Cortés, pues evidencia dos, no sé si decirlos, dos capítulos de cinismo o de sinvergüenza por parte de Marco Cortés. Primero, bueno, porque durante su paso por el PAN perdió todo lo que pudo perder con el partido. Y mientras eso pasaba, mientras su partido parece agonizar o se junta con partidos que parecen agonizar, el PRD, que ya está más extinto que nada, y el PRI, que cada vez pierde más poder, es cuando hace estas compras millonarias de patrimonio. Y por si fuera poco, esta segunda parte que tú comentas, ¿no? De que él exhibe mucho la corrupción que sí pasa en los demás partidos. Él fue muy verbal, muy visceral con el caso de la casa de 12 millones de Fernández Noroña. Resulta que él tiene una del mismo valor en otro, posiblemente en otro país, y que la pagó al contado, ¿no? Entonces, es este tipo de temas que no podemos soltar, que no podemos dejar, y sobre todo porque también Marco Cortés se ha beneficiado muchísimo de esta alianza PAN-PRI-PRD. Él destinó, junto con Alito Moreno y Jesús Zambrano, que fueran los primeros en las listas plurinominales del Congreso. Por eso siguen ahí, porque ellos
No dejaron que las demás, la gente de demás partidos, la gente que está en la calle buscando votos por sus partidos, estuviera en esas listas. No, fueron ellos. Y después, una segunda parte, él deja la presidencia nacional del PAN. ¿Y a quién se la deja? O quién queda en su lugar? Jorge Romero. ¿Y quién es Jorge Romero? Si no es más que el símbolo del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, que este grupo, que ahora es el famoso grupo Benito Juárez, ahora se apoderó de la cúpula del PAN. Y qué coincidencia, o dime tú, como quieras verlo, pues ahora, mientras el cártel inmobiliario, o la gente que dirige el cártel inmobiliario está en la cúpula del PAN, pues le salen todas estas propiedades a Marco Cortés. Claro. Oye, algo que me llama la atención, pagar en efectivo. ¿Qué tan común es, oye? Tú que eres el experto en esto, ¿qué tan Sí, común es mira, que los aquí, que aquí paguen sí en es una efectivo? precisión, porque que sea el contado no necesariamente quiere decir que sea en efectivo. Ah, ok, ok. Que sea al contado quiere decir que tú tienes tu dinero puede ser en efectivo o en el banco, no lo precisa la declaración patrimonial. Yo creo que ha de sido más como en el banco. Él tiene una cuenta de ahorro, posiblemente, una cuenta bancaria en la que él tiene el dinero en flujo, por así decirlo, disponible de él, que él utiliza para pagar. Cuando se habla de crédito, quiere decir que pues pidió un crédito hipotecario, el banco le presta el crédito, o como en el caso, por ejemplo, de Noroña, que según su declaración patrimonial, era un crédito personal, ¿no? En este caso fue una persona, puede ser algún de seguros, algún familiar incluso, alguna gente cercana que le presta ese dinero. En este caso es al contar el dinero que él tenía por lo menos en el banco ahorrado, en una cuenta bancaria, que por cierto en su declaración patrimonial presume dos cuentas bancarias en euros, entonces muy probablemente de ahí ha de haber salido el dinero para pagar esta propiedad. Pues ahí lo tiene usted, amigo y amiga de esta comunidad. Como siempre, un gran trabajo de investigación de querido Rodrigo Gutiérrez de Proye MX. Y yo, como siempre, te agradezco, querido Rodrigo, que lo compartas aquí en nuestra audiencia. No, Jesús, al contrario, muchas gracias por la invitación y ya sabes, al orden cuando nos necesites.